Hola hermanos, quiero saludarlos nuevamente desde este medio, en el cual Dios nos ha permitido podernos edificar un poco. Quisiera en esta hora compartirles algo que Dios ha puesto allá en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, acerca de lo que Dios quiere en esta hora que aprendamos. Quisiera ir al libro de Juan, capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante. Y en específico hablar de lo que es la muerte de Lázaro. Y Dios nos va a enseñar algo acerca de esto. Y quisiera hablar de esto porque Dios ha puesto que estudiemos algo de la muerte de Lázaro, algo interesante que podemos aprender. Y podemos edificarnos y saber que podemos esperar en Dios. Tener la fortaleza y la confianza de que Dios está al cuidado de cada uno de nosotros, allá en donde estemos. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 11, una porción. Todo el capítulo habla acerca de lo que fue la muerte de Lázaro. Cuando el Señor fue y lo resucitó. Y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al levantarlo, ¿verdad? Y después lo que los judíos querían hacer para con Lázaro. Pero vamos a retomar solamente eso. En capítulo 11 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y quisiéramos que pusiéramos puntual atención, hermanos, en el versículo 4, que dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y podemos pensar que muchas cosas están pasando hoy en día, ¿verdad? Y podemos ver que cosas vienen y cosas van, y noticias que llegan a los oídos de cada uno de nosotros. Pero cuando Dios permite algo, hermanos, sabemos que lo permite por algo. Alguna situación que la que estamos pasando o estemos viviendo hoy, pues sabemos que Dios tiene el control. Y en el versículo 4 dice que el Señor llegaba a sus oídos lo que estaba pasando con Lázaro. Y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esa situación que estamos viviendo, que estamos pasando, es con un fin de parte de Dios, para que sea glorificado el nombre de Él. Pero ¿cómo podemos dar testimonio o glorificar el nombre de Dios cuando la situación es adversa? Y podemos seguir leyendo, hermanos, y en los versículos más adelante dice, en el 5, llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo tenía una relación estrecha con esta familia, que lo conformaban Lázaro, Marta y María. Pero pasaba algo, ¿verdad? Que el Señor dice que no atendió al momento. Y podemos pensar eso, ¿verdad? Hoy en nuestras vidas, que podemos decir que el Señor no está atendiendo a la situación que estamos viviendo, que estamos pasando. Que podemos decir que nos sentimos solos, nos sentimos que Él no nos está acompañando. Pero no es así, hermano. El Señor siempre tiene el control. Él sabe las cosas perfectamente y cómo va a actuar y qué es lo que va a hacer y qué es lo que qué es lo que está permitiendo con esto y qué está creando en ti. Porque en la situación que vivieron Lázaro, Marta y María, pasó algunas situaciones en sus vidas. Quisiera leer el versículo 21, donde el Señor dice que él ya sabía de lo que Lázaro estaba viviendo, pero dejó de atenderlo, porque él tenía un propósito. En el versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y vemos la actitud que podemos tomar, al igual que Marta, ¿verdad? Que podemos tomar una actitud en la cual nosotros podemos recriminarle y decirle al Señor y juzgar y criticar, sin saber cuál es el propósito del Señor, ¿verdad? El Señor le iba a dar una gran lección a Marta, pero ante todo esto, Marta no estaba teniendo esa actitud que debemos a lo mejor tener a veces para con el Señor, que es esperar en Él, esperar en sus propósitos, esperar en los tiempos del Señor, a esperar que Él actúe para con nosotros. Y a veces nosotros, ¿verdad? En lugar de agradecer a Dios lo que estamos viviendo o lo que estamos pasando, simplemente, ¿verdad? Hacemos como Marta, recriminamos o decimos. Marta le decía, si hubieras estado aquí, mi hermano tal vez no hubiera muerto.
Y Marta le reclamaba porque sabía y conocía a Jesús, pero no andaba cerca, pero no estaba cerca de él. ¿Por qué? Porque Marta siempre afanada, siempre distraída, siempre dispuesta a todo lo que no era de Dios, sino a las cosas del mundo. Y así puede estar pasando a nosotros, hermano. Cuando no ponemos la atención requerida, cuando no ponemos la atención o el cuidado que Dios requiere, puede pasarnos eso como a Marta, ¿verdad? Que tengamos el descuido o tengamos la actitud que ella tomó al decir, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Recriminándole al Señor y diciéndole, ¿verdad? Que como él no llegó, su hermano, por eso fue que murió. Y el Señor le daba consuelo en el versículo 22, dice, más también sabrá que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El Señor le estaba hablando de que iba a ser solucionado su problema en ese momento, pero Marta no entendía ni creía lo que estaba viendo. Más adelante, hermanos, en el capítulo 11, versículo 32, vemos también a María, hermanos, acerca de lo que le dice al Señor cuando él va llegando para con ellas. En el versículo 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta le recriminó y ni se postró a sus pies, no hizo esto, ¿verdad? María también dice, cuando llegó Jesús, al verle dice, sí se postró a sus pies, pero también le recriminó, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Y qué pasa, hermanos? Porque podemos estar cerca del Señor, ¿verdad? Pero aún así pensando que Dios no nos está ayudando, que Dios no está haciendo nada, que Dios no está atendiendo la situación por la cual estamos viviendo o estamos atravesando. Pero yo quiero que pongamos atención en especial, hermanos, porque Dios siempre ha tenido un propósito y un cuidado con cada uno de nosotros. El que esté cerca de nosotros, el que tenga atención personal con cada uno, debemos nosotros tener esa confianza. Debemos saber que Dios, hermanos, está al cuidado. Y no tener esa actitud tal vez que tenía Marta y María. ¿Verdad? Marta de todas maneras apartada del Señor. María, aunque se postró a sus pies, dice, pero también le recriminaba al Señor. Y les decía yo, podríamos estar cerca del Señor, pero también no tener esa confianza verdadera para con Dios. Y hay algo importante que podemos aprender aquí, hermanos, que Dios quiere eso. Hoy en estos tiempos quiere que haya una confianza verdadera, un verdadero compromiso, algo que Dios nos pide para nuestras vidas. Y es lo que Él quiere, que no seamos esos cristianos que tengamos esa desconfianza para con Dios, sino que confiemos verdaderamente en Él, que sepamos, hermanos, que Él tiene el cuidado y que nos está dando la atención requerida y debida a cada uno de nosotros. Mucha gente piensa, ¿verdad? ¿Dónde está Dios hoy? Dios está donde lo hemos puesto. Si has tenido cuidado, si has tenido dedicación para con Él, si has dedicado tu tiempo en lo que Dios quiere o hacer lo que Dios busca para cada uno de nosotros, es ahí donde está el Señor, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos muchas promesas. La Biblia está llena de eso. Siempre y cuando nosotros las hagamos nuestras. Siempre y cuando quieramos nosotros verdaderamente darnos cuenta que Dios quiere eso para nosotros. Pero a veces no nos preocupamos, no nos interesamos en saber cuáles son las promesas de Dios. Y Dios les estaba mostrando algo grande aquí a Marta y a María. No lo querían entender, no lo querían comprender. Pero hablando de esto, ¿verdad? En el capítulo 11, entendemos algo. Dios tenía un propósito grande, como lo tiene hoy con nosotros, con cada uno de los que estamos en la iglesia. ¿Qué es, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Que rindamos verdaderamente nuestro corazón para con Él. Que ya no hagamos, ¿verdad? Como Marta. Marta alejada totalmente. Hay veces, ¿verdad, hermanos? Que estamos alejados de Dios completamente. Y solamente lo buscamos para reclamarle, para decirle, es tu culpa, me está pasando esto porque tú no tienes cuidado, porque no me ayudas o porque la situación que vivimos solamente es a la mejor de quejarnos y decirle y recriminarle al Señor. O como María podemos estar a sus pies también, pero no dejar de recriminarle. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que tengamos una confianza verdadera y que esperemos totalmente en Él. Y que esperemos el ver cuál es el propósito del Señor. Encima de todo lo que está pasando, hermanos, todos los problemas de salud,
económicos, las necesidades que vemos que tal vez vienen, Dios quiere algo de nosotros y ponernos esa confianza verdadera en Él. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, Él nos habla de eso. El Señor hizo algo. En el capítulo 11, versículo 41, el Señor dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y vemos, hermanos, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y en el versículo 43 pasa lo que no se esperaban todos, ¿verdad? Pasa lo que no creían tal vez. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Sabemos la historia, hermanos. Conocemos que Lázaro fue resucitado. Sabemos que el Señor lo levantó. Pero ¿qué hay ahí atrás de eso, hermanos? Podemos ver que Lázaro se preocupó el Señor, se preocupó por lo que le estaba pasando a Lázaro. Pero él tenía un propósito. No el de no atender, sino el de atender total y absolutamente. Nosotros a veces vemos que la situación ya empeoró, que la situación cada vez es más complicada y difícil, adversa. Pero aunque veamos que la situación se va complicando, Dios siempre tiene el control. Y Dios siempre nos va a dar la salida. Así pasó con Lázaro. Aunque sus hermanas vieron que él ya estaba en la tumba, dice que ya hedía su cuerpo porque ya tenía varios días muerto. El Señor se encargó de hacer lo que nadie esperaba, que era levantarlo de entre los muertos, para dar testimonio y glorificar el nombre de Dios. Hoy, hermanos, que el Señor nos ha dado esa oportunidad de poder mirar los prodigios y milagros, porque yo sé que algo, hermano, en ti ha hecho el Señor, algo te ha dado, algo ha cambiado, y ha hecho muchas cosas que tú has podido percatarte con tus ojos y en tu vida. A lo largo de tu caminar con el Señor has visto que así como a Lázaro, un día nos ha levantado, ¿verdad?, de entre los muertos y nos ha hecho ver su gloria y nos ha hecho ver, hermanos, y nos ha sacado de muchas situaciones en donde yo sé que a lo mejor a veces se siente uno avergonzado porque dice uno, Señor, verdaderamente no confié en ti, no creí que tú podrías hacer esto. ¿Por qué? Porque limitamos a Dios. Marta y María lo estaban limitando, estaban pensando, y Marta le dijo, ¿verdad?, donde leíamos allá atrás, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero, y sabemos que el Señor hizo que resucitara ahí, en ese instante, cuando era complicado y difícil, porque dice ya que su cuerpo hedía, ya el cuerpo de Lázaro ya estaba entrando en un estado de descomposición. Pero para Dios es lo imposible, dice allá en el libro de Lucas, porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, eso es lo que quiere hablar. ¿Y qué pasa después, hermanos, con esto? Cuando vemos que Dios hace prodigios y milagros en nuestra vida, cuando vemos que Dios ha actuado, cuando vemos que Dios nos ha dado lo que pedíamos o lo que queríamos cada uno de nosotros. Lázaro, hermanos, ya no fue igual, ya fue diferente. Vemos ya no la actitud de Lázaro como la de sus hermanas, ¿verdad? Marta, apartada del Señor, María, aunque a sus pies, pero también haciendo preguntas y dudando del Señor. Lázaro, hermanos, lo vemos en el capítulo 12, versículo 2, algo especial que pasó en Lázaro, dice. Y vemos, dicen las letras negritas, Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Después de todo lo que vivió Lázaro y de todo lo que pasó, hermanos, Lázaro cerca del Señor. Después de todo esto, hermanos, lo que Dios quiere es eso, que tengamos una comunión íntima con Dios, que busquemos alabar el nombre de Dios, que busquemos estar cerca del Señor, que busquemos alabarle y glorificarle. La vida de Lázaro ya no fue la misma, la vida de Lázaro ya fue diferente. ¿Por qué? Porque ya estaba cerca del Señor, ya tenía una cercanía. Y nos damos cuenta cómo Dios utiliza, hermanos, lo complicado, lo difícil de nuestra vida, lo que nosotros vemos que ya no tiene sentido, lo que nosotros vemos que ya no se puede componer para hacer algo importante. La comunión que tenía hoy Lázaro con el Señor era muy estrecha. Ver y darse cuenta de lo que Dios había hecho en su vida. Hermano, cada uno de nosotros hemos visto lo que el Señor ha hecho. Y yo creo que merece, como Lázaro, que hagamos eso, que estemos a sus pies. Y sobre todo, hermano, algo más importante y más allá
de lo que nosotros pudiéramos pensar, ¿verdad? Porque es importante amar al Señor, porque es importante estar a sus pies, pero ven en especial lo que hace Lázaro en el capítulo 12, versículo 11. Dice que los judíos hicieron un complot para matar a Lázaro. ¿Por qué? Dice, pero desde el versículo 10 vamos a leer, desde el capítulo 12, dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esa es la parte importante, hermanos, porque muchos, dice, se apartaban y creían en Jesús. ¿Por qué creían en Jesús? Porque Lázaro daba testimonio de él, porque Lázaro había sido levantado de los muertos, porque Lázaro hoy estaba a los pies de su Señor, aquel que lo levantó de los muertos. ¿Qué es lo que quiere Dios en nuestra vida, hermanos? Que entendamos eso, ¿verdad? Este pequeño mensaje es, hermanos, para que hagamos una reflexión. Esperemos en Dios y sobre todo que pensemos que Dios tiene el control, que tiene el cuidado, que hace muchas cosas, milagros y prodigios Dios en nosotros, pero que a causa de nuestra vida muchos conozcan a Jesús. ¿Es el propósito en tu vida, hermano? Hoy muchos están creyendo por tu vida en Jesús, o muchos se están alejando por tu vida que es apartada de Dios. Hoy, hermanos, tenemos que pensar y meditar en nuestros corazones qué estamos haciendo, cómo estamos caminando y qué es lo que estamos buscando. Verdaderamente, a causa de nosotros es conocido el nombre de Dios, o por nuestra causa muchos no quieren llegar a los pies del Señor. Es importante que meditemos la actitud que estamos tomando hoy en estos días, hermanos, porque Dios nos pide que tengamos total y absoluta confianza en Él. Si vemos que las cosas están empeorando, hermanos, solamente saber que Dios tiene el control y Él es el que nos va a ayudar, es el que nos va a sacar adelante y es el que va a poner un alto a todo lo que está pasando. El Señor tiene el control, solamente tenemos que hacer algo. Porque dice en el capítulo 12, versículo 11, porque a causa de Él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Mucha gente hoy, hermano, puede apartarse del mundo y creer en el Señor por tu vida. O mucha gente puede, ¿verdad?, no conocer, porque nosotros podamos ser piedra de tropiezo, porque nosotros estemos con dudas, con reproches, con situaciones que a Dios no, que a nosotros como cristianos no nos ayudan para demostrar que el verdadero Dios, el que Dios que tenemos es verdadero y es real, y más poderoso que todo lo que está pasando en el mundo. Pensemos ahí en nuestros corazones, hermanos. ¿Cuántos hermanos en todo este tiempo llevamos? ¿Cuántas personas han conocido, no por lo que les decimos, sino por nuestro testimonio? Porque Lázaro ya no hablaba, Lázaro daba testimonio del Señor, él era un testimonio vivo y real de que Dios había hecho una obra grande en su vida. ¿Es así en tu vida, hermano? ¿Es así lo que ha hecho el Señor? Muchas cosas ha hecho con cada uno de nosotros y podemos dar testimonio. Hermanos, pensemos que en estos tiempos es lo que tenemos: dar testimonio y hablar a la gente del Señor y decirles lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Así que seamos agradecidos con Él y pensemos, hermanos, lo importante que es que hoy podamos servirle al Señor como Él quiere. Dios les bendiga, hermanos, les mando un cordial saludo. Gracias por permitirme llegar a sus casas con este pequeño mensaje que espero sea de edificación en su vida y podamos aprender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, les mando un saludo y que estén bien allá en sus casas. Nos vemos pronto.